Bueno, pues ya estamos aquí otra vez. He conseguido volver a entrar, he recuperado las cosas. Aquí está el cuerpo de antes. Y lo que pasa es que hemos entrado bastante mal. Vamos a ver si comiendo un poco recuperamos y podemos hacer la última parte. Porque vamos, hemos cogido todas las bombas habidas y por haber. Guardamos esto y vamos a comer algo de azúcar. También tenemos bicarbonato, no sé qué es lo que dará. Vamos a ver qué es lo que sube. Bueno, yo creo que con eso pues vamos a ver si salimos sin coger ninguna bomba. Ahora cuando he venido he bajado por un sitio que no sé si será porque directamente salté. Entonces no sé si tendrá subida o no. Voy a... No, solo es de subida. Nada, nos va a tocar subir. A ver si no tocamos esta bomba también, porque vamos, la vamos a destruir. Os voy a enseñar un poco desde arriba. ¿Cómo es esto? Este es el edificio grande donde estuvimos a ver el hangar primero que vimos. Una pista, dos pistas.
Y ahí están los búnkers que había en el medio. Me quedo con ganas de ver aquella parte. De ahí del centro pues es una locura. Si os dais cuenta vienen dos robos por ahí. Y uno, lo único que se puede hacer a lo mejor es por detrás. Subir aquello allá a lo alto y bajar por la parte de atrás. Quizás lo vamos a probar. Que sería ya lo único que nos queda por ver. Más o menos será esto. Yo calculo que... no, quizás no. Sí, puede ser. Esta parte de aquí. No sé si puedo subir por aquí para que veáis la parte de arriba. No, hombre. Estamos cojos otra vez, vamos a esperar. A esperar que pase el robot porque estamos cojos y vamos a subir muy lentos. Así que vamos a esperar que pase. El azúcar nos ha bajado a menos 330. Y eso que hemos comido azúcar. Y el sodio. Voy a comer todo el azúcar que queda.
estamos en lo alto ya del aeropuerto, donde están las antenas de control. Aquí también hay algunos sitios para mirar, como estos dos que están aquí. Podemos sacar algo también. Pero desde aquí podéis ver una panorámica de todo lo que es el aeropuerto. No sé si se aprecia. Ese es el sitio que al final nos ha quedado por ver, que yo creo que si lo viésemos por aquí son cuatro hangares que seguramente tengan bastante. Este sí lo hemos visto. Yo creo que saliendo por el exterior, rodeándolo todo y bajando por detrás, podemos ver los cuatro hangares sin problema. Bueno, vamos a dejarlo. Vamos a dejar aquí, vamos a hacer un parón. Voy a dejar que recupere algo de vida, voy a ir andando. Voy a ir andando hacia donde os he dicho. Voy a dar toda la vuelta y voy a bajar por detrás y lo dejamos ya. Y dejamos listo este sitio también. Aquí dentro hay algunas casitas, sobre todo son antenas, hay un par de casitas y 2 o 3 hangares que tampoco es que tengan mucho. Pero bueno, tampoco son muy difíciles de ver. Pues vamos a dar toda la vuelta. Yo creo que es esto de aquí. Vamos a dar esta vuelta, así ya vemos esta parte. Y vamos a entrar por detrás. Así ya lo hemos visto entero. Pero bueno, pues vamos a echar el último vistazo a los que nos quedaba por ver de aquí del aeropuerto, que era estos 3 búnkeres que había por aquí. Si os acordáis, dijimos que lo íbamos a ver. La única forma de entrar era por la parte de atrás. Estuvimos ayer mirando esto, que es donde explotaron las bombas, y hoy vamos a hacer el recorrido este, y vamos a entrar por la parte de atrás, así ya vemos todo el aeropuerto.
voy a pasar ya por los búnker que vamos a ir encontrando porque llevamos ya tanto la mochila como los demás huevos de inventario llevamos todo lleno, así que no voy a pasar ya por ningún búnker. Vamos a ir directamente a ver lo que nos queda por ver. Necesitamos agua urgentemente. Estamos a un menos 191 de agua. Y el sodio, lo que pasa es que el sodio exactamente no sé cómo se puede subir. No sé si podremos cruzar ya. Estoy oyendo un zombie por ahí. ¿Veis? Ahí tenemos los tres hangares del zombie. Está aquí ya. Se ha pasado de largo. Al final se ha pasado de largo. Mejor. Tenemos que ir por aquí. Bajaremos por ahí adelante, subiremos por ahí y llegamos a los búnker que vimos ayer. Podríamos haber cruzado por aquí, pero estando tan cerca de los otros robots y con tantos zombies, era una tontería ya para arriesgar tanto cuando podemos hacerlo un poco más atrás. A ver si nos acordamos que habíamos enterrado, no sé cómo vamos a hacer para llevarlo. Teníamos un cofre
Teníamos un cofre enterrado con las cosas, con las mejores cosas en el otro lado. No sé cómo vamos a hacer para llevar tanto. Tendremos que desechar luego algo, porque también estamos bastante lejos del refugio que hicimos, que es por aquí. En C4 tendríamos que hacer todo este camino muchísimo. Así que vamos a desechar lo que no nos valga. O quizá, como estamos tan cerca del búnker que va a ser el próximo vídeo, quizás lo vamos a dejar aquí. Donde lo tenemos, vamos a ir a coger lo mejor. Dejamos algo y luego ya para el siguiente vídeo, que va a ser este búnker de D4, lo tenemos al lado. Se ha quedado pillado. Se ha quedado pillado aquí. No deja ni avanzar. Estoy viendo la temperatura de la GPU, 72 grados. Para estar en verano. Y hay que contar que está todo en ultra 4K a 30 FPS. Está al máximo que da el juego. La verdad es que 70 grados está muy bien. También es porque la parte frontal del ordenador, donde están los ventiladores, se la tengo quitada para que todavía coja más aire. Por lo menos ahora en verano se la voy a mantener así. Quizás si veo que sube un poco más, incluso le quite un lateral y lo deje completamente abierto. Sí, ha sonado un robot. ¿Hay alguien? Suenan tiros.
enteros búnker. Pero los tiros sonaban un poco más lejos, así que creo que por ahora calma. A ver si hay alguna forma de entrar, alguna tela. Aquí hay un roto. Uf. A ver si soy capaz de cargármelo desde aquí. Porque me parece que había otro zombie dentro. No sé si... No sé si ese es el segundo que había dentro o todavía queda. ¿Alguno más? Vamos a eliminar todo lo que no nos vale, lo vamos a tirar. Está sonando disparo. Ya podemos. Nos dejamos aquí Están sonando tiros y esos ya suenan más cerca.
Suena zombie. Está aquí fuera. Vamos a cambiar el pantalón, que es lo que más... Oh, pero están súper rotos. Ah, lo vamos a dejar. Pues están súper rotos. Esto está bastante vacío y yo creo que es porque el que está sonando por ahí ya estaba aquí dentro. Chaleco. Esta creo que es la misma que tenemos aquí. La modo creo que tenemos una. AKM. Pues no nos vendría mal. Pero ¿qué dejamos? Casi vamos a tirar el casco. Creo que aquí ya.
así. Un poquito, coger unos pantalones. Vamos a hacer la puerta. Con el ruido que estamos haciendo seguramente nos estén esperando fuera cuando salgamos. Así que una vez que terminemos vamos a tener que salir volando. Que es demasiado. Está buena. Lo que no sé si nos va a caber. Creo que esta sí que no vamos a ser capaces de coger.
entrar por un hueco. Bueno, ya sí que no nos cabe nada más, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver cómo vamos a salir. Nosotros tenemos que ir más o menos por esta zona, que es donde tenemos la caja. O sea, tendremos que salir. Vamos a tener que salir recto. Correr recto todo lo que podamos. Vamos a ver. Si vemos alguna. Creo que ahí no hay ningún corte más en la valla. Ahí hay uno, pero creo que es muy pequeño. Cuidado, tengo que cuidado. Están los dos zombies ahí delante.
tenemos fuera. Así que voy a dejar el vídeo aquí. Voy a juntar las tres partes de vídeo que he grabado. Las voy a juntar en uno solo y a ver si soy capaz de hacer un vídeo que no sea muy largo. Y ya quedamos explicada toda la parte del aeropuerto. Ahora, mientras ya fuera de cámaras, me voy a acercar a la caja que dejamos aquí. Voy a dejarlo lo que considere más importante, porque luego vamos a entrar en el búnker para el próximo vídeo y no quiero llevar mucho encima. Quizás construya otra caja, lo más seguro, aquí al lado de la otra, y meta ahí todo, porque luego no sé cómo voy a hacer para bajarlo todo a nuestra caseta que está aquí. Así que no lo sé. Bueno, vamos a ir a dejar cositas. Hasta luego.